Génesis capítulo 3. Gloria al Señor. Versículo 8. Génesis capítulo 3, verso 8. Vamos a la palabra del Señor. Sadiel, puede leer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Padre, háblanos a través de tu palabra. Hoy, danos la sabiduría para desglosar este tema tan importante que es el plan de salvación. Eres tú el Maestro Divino, Espíritu Santo por excelencia, quien nos da a entender este maravilloso plan de la gracia soberana del Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, cuando hablamos del plan de salvación, hablamos del plan redentor del Padre para con este mundo. A Dios le plació crear al hombre para alabanza de su nombre. Nosotros fuimos hechos con un propósito. Dios no puso al ser humano por llenar un espacio en el universo. No. Dios no puso al ser humano en la tierra, en el globo terráqueo, solamente para llenar un espacio en el planeta. La palabra del Señor nos dice que hemos sido creados para sus alabanzas. Hemos sido creados para la gloria y honra de su nombre. Wow, esto es precioso. El plan original, la matriz, el objetivo por el cual Dios creó al hombre y a la mujer fue para que nosotros le demos gloria, le adoremos. Todo ser humano ha sido creado con ese objetivo, adorar a su creador. Y por eso, cuando Dios dice en Génesis 1:1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios creó todo lo que vemos para poner al hombre a mando del planeta Tierra. La Biblia dice que a Adán y a Eva les fue entregado y les dijo: soyuguen, enseñoréense de todo lo que hay en la tierra. O sea que todo lo que Dios creó se lo entregó en las manos del hombre, de Adán y de Eva, para ser comandados por ellos. No había enfermedad, no había depresión. Dios hizo al ser humano perfecto, sin ningún defecto, en santidad, en gloria, a imagen y semejanza los creó. ¿Qué dice la palabra? La palabra del Señor dice en el libro de Efesios capítulo 1, en el verso se me fue el texto, pastor, qué pena ahí. Efesios 1:12. ¿Qué dice? A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Repita de nuevo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ese es uno de los tantos textos que habla de que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Entonces, en el principio, todo era
lleno de paz. No había enfermedad, no había dolor, no había cansancio. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero esto es lo que hace que Dios sea Dios. Por favor, presten atención. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? Que Dios creó al hombre con voluntad. Dios no creó robots para que le obedezcan en todo lo que Él dice. Dios creó seres humanos y ángeles también con voluntad. Porque antes que Dios creara el mundo, antes de que Dios creara a Adán y a Eva y separara, gloria al Señor, las aguas, la expansión de las aguas de la tierra y todo lo que sucedió en Génesis 1, el diablo, que el Señor lo reprenda, ya se había revelado mucho tiempo atrás en el cielo. Ya el diablo era diablo cuando Dios creó al hombre y a la mujer. Ya Luzbel se había revelado. Ya Dios lo había sacado del cielo y lo había enviado a la tierra. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace un ser, lo hace con voluntad. En una ocasión, en estos días, una hermana me preguntó, ¿pueden los ángeles ser engañados? Sí. La tercera parte de los ángeles fueron engañados por Luzbel y se rebelaron contra Dios y Dios los expulsó. ¿Por qué? Porque los ángeles también tenían y tienen voluntad. Ellos lograron decidir. Ellos decidieron irse con la división de Luzbel, del diablo, la serpiente antigua, que el Señor lo reprenda. Así como los ángeles tienen voluntad, los seres humanos también. Dios puso en nosotros voluntad para decidir. En el libro de Deuteronomio dice, he aquí, yo pongo en ustedes la vida o la muerte, la bendición y la maldición. Elijan. Elijan. Cuando Dios da a elegir es porque nos hizo con voluntad. Repito, Dios no hizo robots para que estemos haciendo, programados para hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. No, lo bonito de Dios es que Él puso en nosotros voluntad y nosotros, por su gran amor, wow, esto es precioso, por su gran amor, elegimos adorarlo, exaltarlo. ¿Pero por qué lo elegimos? Aquí hay algo precioso. No porque seamos inteligentes, no porque nos las sepamos todas, sino que el amor de Dios es tan grande, tan precioso, que nos cautivó, nos enamoró y resultamos cautivos de su amor y su verdad. Nadie puede decir que eligió servir a Dios o amar a Dios por su propia cuenta. Tu voluntad fue completamente arropada por el amor de Dios. Y por eso, como dice la palabra de Dios, si le amamos a Él es porque Él nos amó primero. Entonces, quiero que quede claro este punto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Deuteronomio 30:19 dice así: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte. Lea despacio y con puntuación, por favor. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y la muerte. Les pongo delante la vida y la muerte. La bendición y la maldición. La bendición o la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Ahí está. Dios nos hizo con voluntad. Y cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo con voluntad y les dijo: enseñoréense, soyuguen la tierra, pero hay una restricción. Y esa restricción está ahí en Génesis. Cuando Dios le dice: de todo árbol del huerto podéis comer. Pueden disfrutar de todos los árboles frutales o lo que había en ese momento, pero no pueden comer de este árbol
específicamente, porque el día que coman de este árbol del bien y del mal, morirán. Dios puso una restricción. ¿Por qué? Porque ahí en el paraíso, desafortunadamente, repito, ya el diablo era diablo. El diablo ya era diablo mucho tiempo antes de la creación. Ya Luzbel se había rebelado contra Dios. Y Dios sabía que el enemigo estaba allí, listo para engañar a su más fina creación, que fue el ser humano. Entonces Dios dijo: no se acerquen ahí, no coman de ese árbol, porque el día que coman van a venir consecuencias fatales y terribles. Oh, amados, pero les voy a decir algo. Dios, que es omnisciente y que todo lo sabe, aún antes de crear al hombre y a la mujer, aún antes de Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ya Dios tenía gestado, ya Dios tenía anticipado un plan redentor. Un plan. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente y Dios conoce la debilidad de sus criaturas. Y dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Encontró el versículo? Donde dice en Génesis: de todo árbol podéis comer, pero menos de este árbol. Génesis 2:16. Léalo. Génesis 2, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Ahí está, la restricción. Dios creó un ser perfecto, Adán, Eva, perfectos, sin pecado, sin ningún defecto, pero había una restricción en el huerto. Repito, no porque Dios quisiera colocarles esta restricción. Dios ya sabía que el diablo estaba allí. Dios conocía a su archienemigo, que en cualquier momento iría a atacar a su creación. Entonces, la palabra del Señor dice que Eva se acercó al árbol que Dios dijo que no comieran, y árbol que era codicioso, árbol que era, dice la Biblia, que era tan extraordinario que ella quedó sorprendida al verlo, codicioso para comerlo, delicioso. No sé qué clase de fruta, no puedo entrar en detalles, pero dice que era un árbol bello, que ella quedó enamorada de esa fruta. Y en ese árbol había una serpiente, que era de los animales, o el animal más astuto de los que habían en el huerto. Y esta serpiente, usada por el diablo, le dice a Eva: Eva, ¿con que no podéis comer? ¿Con que Dios te dijo que no comieras? Y Eva le responde: no podemos comer de este árbol, porque el día que comamos vamos a morir. Y la serpiente le dice la mentira, porque el diablo es padre de mentira, y le dice: no morirás, no te preocupes, podéis comerlo. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman, serán como Él. Y comienza el diablo a engañar a la mujer con su astucia, porque así es el diablo: engaña a la humanidad y les hace creer que lo que están haciendo no es malo. Eso es lo que hace el diablo en este tiempo: camufla el pecado, lo camufla muy bien. Y por eso usted escucha ahí gente diciendo: esto no es pecado, hay que vivir la vida, eso Dios no dice nada, eso Dios no existe. El diablo sabe camuflar muy bien el pecado y lo hace agradable a los ojos, porque ¿qué dice la Biblia en Génesis?
que ese árbol era agradable a los ojos. Léalo, por favor. Gloria al Señor. Ese árbol era codicioso para comerlo. Era precioso. Y eso, así es el pecado. El pecado es codicioso. El pecado es agradable a los ojos. Por eso hay tanto adulterio. Por eso hay tanta fornicación. Por eso hay tanto pecado. Porque el pecado agrada a nuestra carne. Y el diablo lo camufla diciendo, pues a la verdad somos carne. Hay que disfrutar la vida. Son las expresiones que uno escucha. ¿Qué dice la Biblia? Gloria al Señor. Génesis, en el capítulo 3, gloria al Señor, bendito sea el Señor. Versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Vea cómo el diablo distorsiona la voz de Dios, la palabra de Dios. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era, escuchen esto, bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este árbol tiene 3 características. Árbol codicioso para alcanzar sabiduría, agradable a los ojos y bueno para comer. Eso lo dijo el apóstol Juan allá en Primera de Juan. Gloria al Señor, que así es el pecado. El pecado es codicioso, agradable. Y muchos de los que me ven, quizás estás atrapado en algún pecado porque te trae deleite a la carne. Pero escúcheme, ese pecado te puede llevar a la muerte eterna. ¿Qué dice la Biblia? En Primera de Juan, gloria al Señor, donde habla de que tenemos que tener cuidado porque así es el pecado. ¿Qué dice? Gloria al Señor. En Primera de Juan dice que hay que tener cuidado con la vanagloria de la vida, porque el pecado es codiciable a los ojos, es agradable, es bueno. Gloria al Señor. Y usted no puede, hermano, dejar que el enemigo te domine. Hay gente que está dominada por el pecado. Hay gente que está dominada completamente por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es agradable. Y Eva no resistió. Eva no aguantó y le dio también de comer a su esposo. Y los dos pecaron. Los dos fallaron. Y aquí se rompe, ojo, se rompe algo que se llama comunión. La comunión que ellos tenían con Dios se rompe. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Otra vez. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Del mundo. ¿Están viendo? Eso fue lo que a Eva le cautivó, porque ese árbol era precioso. Y el pecado no es feo, ¿no? Por eso es pecado. El pecado no es feo. El pecado, Satanás sabe cómo camuflarlo, repito, para que usted se deleite en él, pero es un deleite pasajero, es un deleite por un momento y después vienen las consecuencias. Y en ese momento la gloria que había en ellos, la semejanza, gloria al Señor, que había en ellos, se fue. En el momento que ellos comieron de ese fruto, se apartó la gloria de Dios. Perdieron su comunión con Dios, porque ellos hablaban con Dios, como usted hablar con su amigo, con su amiga. Ellos tenían comunión con el Padre en el huerto.
Y apenas comieron, dice que se vieron desnudos, porque Satanás por medio de la serpiente les habrá enseñado, porque Dios les dijo: ¿quién les enseñó a ustedes que estaban desnudos? Ellos estaban en una época de inocencia, pero cuando pecaron perdieron esa inocencia y se vieron desnudos. Comenzaron a conocer el bien y el mal, pero ese conocimiento no vino de Dios, sino que vino del diablo. Y desafortunadamente el hombre y la mujer cayeron y la comunión se rompió. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Se escondieron en los árboles del huerto. Allí fueron a parar y agarraron hojas de higuera y se taparon. ¿Qué tal, no? Ese es el común denominador del pecado. Una persona cuando está en pecado tiende a esconderse. O si no, pregúntele al hombre que está en adulterio. Un hombre en adulterio vive escondiéndose de que la esposa no lo vea. Esconde el celular, dice mentiras. No hablemos de adulterio, hablemos de otros pecados. Una persona que roba se esconde. Todo pecado lleva a una persona a tener vergüenza, a esconderse. Esa es la naturaleza del hombre. ¿De dónde viene eso? Desde la creación. Adán y Eva corrieron y se escondieron. Así es. Y eso es lo que vemos en muchas personas cuando cometen un error. Ciertamente huyen. Entonces hay una palabra: huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces es la naturaleza de cuando una persona falla o comete un error, pues esta persona tiende a esconderse y a excusarse, echarle la culpa, a otra persona o a alguien. Y dice la Biblia en el versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová, Génesis 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Escuchen esta pregunta. Ellos estaban escondidos. ¿Cuál hubiera sido la acción correcta de Adán? Pecamos, vamos y le confesamos a Dios que pecamos. Vamos y confesamos: Eva, comimos del árbol prohibido, comimos de este fruto. Vamos y salimos de aquí y le decimos: Dios, fallamos. Pero Adán y Eva no confiesan. Adán y Eva oculta el pecado y se esconde. Así hay muchos. Y los seres humanos somos así. Sí, pecamos y solemos esconder. Y la Biblia dice que el que esconde su pecado no prosperará. Le hablo a los cristianos que están fallando y cometiendo errores. No trate de ocultar su error y mantener ese pecado, porque tarde que temprano todo saldrá a la luz y serán peores las consecuencias. Entonces, como ellos no confiesan, Dios se paseaba. Imagínense, tenían el privilegio de hablar con Dios. Y ese día escucharon que Dios se paseaba en el huerto. Y oyeron la voz de Dios y se escondieron. Y Dios hace una pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Esta pregunta retumba en los oídos de muchos de los que me están viendo ahora. ¿Dónde estás? Que no te veo. ¿Dónde estás? ¿Hace cuánto no me buscas? ¿Hace cuánto te alejaste de mí? ¿Usted cree que esa pregunta se quedó ahí, encerrada en Génesis 3? Esa pregunta Dios la sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Dónde estás? Yo no sé quién me está viendo ahora. Y hoy Dios, a través de nosotros sus siervos, te está preguntando: ¿dónde estás? ¿Estás ocultándote?
Te estás deleitando en el pecado y no quieres venir a mí para que te cambie. No quieres cambiar, no quieres venir a la luz para que tus obras sean expuestas y de esta manera pueda perdonarte y restaurarte. ¿Dónde estás? Te dice el Señor. ¿Dónde estás? ¿Qué preguntas, Adiel? Es cierto, pastor, porque yo creo que ahí vemos Dios desde el principio está buscando al hombre. Y es cuando vemos a mucha gente que dice, no es que yo busque a Dios. No, es error. Dios siempre te está buscando y te está llamando. El llamado del Señor es un llamado de amor, porque quiere consolarte, quiere restaurarte. Y es lo que Dios quería con el hombre, quería comunión y el hombre estaba escondido, huyendo de su creador. Eso es importante, porque usted ni yo podemos buscar a Dios. Es Dios quien busca al hombre. Así es. Escuchen esto, usted que dice, ay, voy a buscar a Dios, es porque Él ya te está buscando. Él siempre ha buscado al hombre en pecado. Y quizás a través de esta transmisión, Dios te está buscando. Sorpresa, quizás nos estás viendo por accidente, o alguien te envió, compartió y nos estás viendo. Dios te está buscando porque estás perdido, amigo. Estás en pecado, estás lejos de Dios. Y Dios te pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿Y cuál fue la respuesta de Adán? Rápido, Génesis capítulo 3. Gloria al Señor, allá verso 21 en adelante. ¿Qué dice? ¿Qué dice? El verso 10 dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz y tuve miedo. Porque estaba desnudo y me escondí. Aquí hay algo que quiero aclarar. A pesar de que Dios es santo y odia el pecado, amigo, no sientas miedo de venir a Él. Porque si Él te está buscando no es para destruirte, porque todavía estamos en el tiempo de su gracia. Si Dios te está buscando no es para acabarte, no. El Hijo del Hombre no vino para condenar. Estamos en el tiempo donde Dios anda buscándote porque quiere restaurarte. Pero Adán, dice la Biblia, que sintió miedo porque estaba desnudo. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque ando mal. Yo todavía no me consagro a Dios porque estoy mal y cuando esté bien voy. ¿Cómo? Jamás vas a estar bien. Dios te anda buscando así tal como estás y tienes que venir a Él para que Él te pueda restaurar. No cometas el error que cometen muchos. Ah, no, pastor, cuando yo esté mejor voy a la iglesia. Ahorita estoy en pecado, ahorita me da vergüenza ir a la iglesia. Bueno, estamos en cuarentena, ahorita nadie puede venir, pero quizás puedes tener comunión allá en tu casa, pero dices, todavía no voy a orar porque estoy en adulterio, todavía no voy a ayunar y no voy a leer la Biblia porque estoy practicando algún pecado. Cuando lo deje de practicar, ahí sí voy a buscar. ¿Está correcto eso? No, totalmente errado, porque la persona cuando está en pecado siente vergüenza, siente pena. Yo creo que cuando hemos cometido algún error, yo lo digo por mi parte, no que un pecado de eso que uno diga que está condenado, pero uno comete algún error, uno tiende a alejarse de la iglesia, alejarse de esa comunión, y es cuando más nosotros tenemos que acercarnos, porque vemos que el hombre está huyendo, el hombre realmente se escondió. Pero ciertamente, como usted decía al principio, si de pronto ellos hubieran salido a la luz y le hubiesen dicho, Dios, hemos fallado, cometimos un error, no sé qué nos pasó, yo creo que hubiera habido un cambio, hubiera pasado algo diferente, quizás. Pero tuvieron un miedo. Eso. Pero ese miedo no es el temor que Dios quiere que tengamos. No, hay gente que le tiene miedo a Dios porque Dios es grande y poderoso, entonces mejor no voy a la iglesia porque qué tal que me mate. El temor que Dios quiere que usted le tenga a Él no es el temor de pánico, ese temor que nos llena de temblor, sino el temor de respeto a su palabra. Decir, Dios, vengo ante ti para que me restaures porque estoy en pecado. Reconozco mi error, cámbiame, transfórmame. Ese es el temor que Dios quiere que tú le tengas a Él. Porque hay gente que dice, escuche lo que me han dicho, ay, con Dios no se juega.
yo mejor voy a la iglesia cuando esté bien, porque eso de uno ir a la iglesia y estar mal, eso es ser un hipócrita. Está mal eso. Mal. Voy a repetir lo que me han dicho. Pastor, cuando yo esté mejor, voy a la iglesia, porque esa cuestión de ir así y estar uno viviendo una doble vida, mejor no voy. No. Usted tiene que venir así sea en doble vida. Porque la iglesia, o cuando vienes en comunión con Dios, es para que Él te restaure esa doble vida que llevas. ¿Escuchó? Así que tu temor a Dios no tiene que ser temor porque Él te puede matar, sino un temor de respeto. Decirle: Dios, aquí estoy en pecado, merezco el infierno, pero perdóneme, cámbieme, no soy capaz. Ese es el temor que Dios quiere. Ese es el miedo, digámoslo así, que Dios quiere que tengamos. Un miedo de respeto a su palabra, no que me va a acabar, destruir. Ahora, si mueres en pecado, ahí sí terminarás en el infierno para siempre. Allí terminan los pecadores. Pero mientras estés vivo, y ahorita en el tiempo de la gracia, Dios te anda buscando, no para destruirte, sino para restaurarte. Hay gente que me ha dicho así: pastor, yo no me bautizo porque qué tal que no sea capaz de mantenerme fiel, y mejor no, porque qué tal que Dios me castigue. Y hay gente que no se bautiza porque tienen miedo a no serle fiel a Dios. Oiga, es que usted no es capaz de serle fiel a Dios. Yo no soy capaz de serle fiel a Dios. Para eso Él nos da el poder del Espíritu Santo. Para eso Él nos da el poder para vencer el pecado. O si no, nadie se bautizara. Y hay gente que dice: no, mejor yo no juego con eso. Ay, yo no juego porque me da miedo de estar en la iglesia y después salir de la iglesia y pecar. Más miedo debe darle a usted de seguir en su pecado y no buscar a Dios para que te restaure. Morir así. Dios dice: aquel que viene a mí, yo no le echo fuera, dice el Señor. Tienes que venir tal como estás. Pero Adán lo que hizo fue llenarse de miedo. Señor, tuve miedo porque vi que estaba desnudo, entonces preferí esconderme porque yo sé que tú eres santo. Entonces, ¿qué le responde Dios? Escuche lo que le responde Dios. En el verso 11 dijo: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios como que le pregunta para que él confiese, y esto lo hemos dicho en varias transmisiones. Adán se justifica. Adán se justifica. Ellos se comenzaron a justificar desde el momento que se taparon con las hojas. Ellos estaban tapados con hojas de higuera. Desde ese momento ya ellos comenzaron a justificarse, en decirle: bueno, sentimos que estamos desnudos, pero conseguimos hojas y ahora nos tapamos. O sea, como quien dice, ya estamos justificados. O sea, Dios no nos vea tan mal, porque la verdad ya nos tapamos. Eso es cuando la gente dice: bueno, a la verdad yo me suelo emborrachar una vez al mes nomás. 2, 3 cigarrillitos y de vez en cuando un adulterio. Yo creo que no es malo y voy los domingos a la iglesia y pido perdón. Es igualito. Cuando Adán y Eva se taparon con hojas de higuera, eso es justificación del hombre, diciendo: bueno, Dios, sí, descubrimos que estábamos desnudos, pero mira, ya nos tapamos. ¿Cuántos quienes nos ven ahora se justifican diciendo: bueno, mi pecado no es tan malo como el asesino de la esquina? Bueno, mi pecado no es tan terrible como un primo. Quizás usted trata de comparar su pecado con otro, pero delante de Dios, amigo, todos los pecados son iguales. Una mentirita, un homicidio. Hoy en día sentimos indignación, dolor, tristeza y hasta rabia de cuántos niños están siendo violados. Y cuando se encuentra por ahí un violador, la gente sale a lincharlo, ¿no? Y a darle palo y a darle piedra. Y realmente da indignación con estos hombres que se aprovechan de los menores,
que les caiga todo el peso de la ley, porque realmente es triste ver que un hombre viole un menor de edad. Entonces la gente sale a lincharlo. Y usted me dice, pastor, es que lo merece. Quizás sí, lo merece, pero déjeme decirle algo, que ese pecado es igual al que usted hace cuando miente. Delante de Dios es el mismo. Aquí en la tierra, los errores y los pecados se juzgan de acuerdo al hecho. El homicidio, pagas más cárcel que robarte un celular. Pero delante de Dios todos los pecados están en la misma línea. Tremendo. Oiga, y si usted siente indignación cuando un violador hace eso y usted lo quiere matar, eso es lo que Dios siente cuando usted peca. La ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Una pequeña mentirita, un pequeño mal pensamiento, todo eso indigna a Dios, porque Dios ve el pecado todos iguales. Así que no hay justificación. Hay gente que dice, bueno, yo no soy tan malo como el de la esquina. No te justifiques. No te justifiques. Romanos capítulo 3, verso 10. Léamelo rápido. Romanos capítulo 3, verso 10 dice que no hay justo ni aun uno. No te puedes justificar. ¿Qué dice? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando a Jesús le llevaron la mujer pecadora, a la mujer encontrada en acto de adulterio, dice que todos la querían apedrear. Imagínense, la querían apedrear porque así mandaba la ley, y la querían apedrear porque la encontraron en adulterio. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, para que vean que todos, acusados por su propia conciencia, reconocieron que todos estaban en pecado y ninguno lanzó la piedra. Esto es un ejemplo para que vean que Dios ve los pecados por igual. No hay justo ni aun uno. Por más que usted sea religioso, por más que usted sea una persona buena gente, usted es un pecador, amigo. No te puedes justificar. Adán y Eva se justificaron. Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Y cuál fue la otra pregunta? ¿Quién te dio de comer del árbol? ¿Por qué comiste del árbol que yo te dije que no comieras? Y viene la segunda justificación. La primera, cuando se colocan los trajes de higuera. Y la segunda es, la mujer que usted me dio, la mujer que usted me dio, fue ella la que me sedujo a comer. En otras palabras, ¿a quién le echó la culpa? A la mujer. No, a Dios. Listo. La mujer que usted me dio. Listo, sí, ciertamente. En otras palabras, usted me dio la mujer y fue ella. Culpa suya, Dios. Es culpa suya. Vea cómo el hombre se justifica. ¿Y Eva qué dice? Fue la serpiente. Y todo el mundo echándose la culpa. Una cadena allí. La justificación de los hombres. Mire, no te puedes justificar delante de Dios. Dice la Biblia, vuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Han visto un trapo de inmundicia? ¿Ha visto un trapo sucio? Oliendo mal. Cuando usted se justifica delante de Dios, es como si usted sacara un trapo así y se le dijera, Dios, mira, estas son mis justificaciones. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todas nuestras justicias. Usted no se puede justificar delante de Dios, escúcheme. Ese es el problema de la religión. La religión se quiere justificar diciendo, mire Dios, mire cómo me he visto, mire las obras que hago, me merezco el cielo. Esos son justicias, esas son obras. No te puedes justificar. Por eso hay tantas religiones que creen que por sus sacrificios y sus obras merecen el cielo. Hay gente que dice, bueno, soy pecador, pero le doy comida a los pobres. Como quien dice, el que reza y peca, ¿cómo es? El que peca
y reza empata, algo así. Yo soy malo para los... de pronto alguien me ayuda ahí. Muchos, no, pues yo peco, pero los domingos voy a la iglesia. No te puedes justificar, escúcheme. No, pastor, es que yo no puedo ser fiel porque aquí en el trabajo hay muchos mundanos, aquí en el trabajo escuchan música mundana, entonces no puedo serle fiel a Dios. No, porque Dios te manda así, que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Hay muchos que se quieren justificar. Ay, yo en este trabajo no puedo buscar a Dios. Mientras viva en este barrio yo no puedo. No hay justificación porque Dios para eso te da el poder del Espíritu Santo. Y muchos se quieren justificar y no buscar a Dios y le echan la culpa al lugar donde trabajan o que viven con una persona que no tiene a Cristo y les influencia a lo malo. Miren, no trates de justificarte. No trates de justificarte. Cuando estés delante de Dios, Dios te va a pedir cuentas. Dios te va a pedir cuentas de todo lo que hiciste en la tierra. No es que no iba a la iglesia porque la gente me miraba feo. No es que no iba a la iglesia porque no tenía la ropa adecuada. No es que no quería consagrarme y participar de la Santa Cena porque no sé usted qué excusa le va a poner a Dios, pero no te vas a poder justificar. Y hay gente que me está escuchando que usted sabe la verdad, que usted sabe que está mal y usted continúa mal. Y cuando alguien te pregunta, usted dice, sí, más adelante, es que no quiero ser hipócrita como los que están allá adentro. Es que yo no quiero ser hipócrita. Cuando yo vaya es porque realmente sí voy a servir a Dios. Sáquese esa expresión de la boca, hermano. Ese es el problema del perfeccionismo de la religión. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia, pero cuando vaya es porque me voy a meter como es. Eso no le corresponde a usted decirlo. Quien santifica es Dios, no es usted. Porque hay gente que no viene a la iglesia, repito, porque ellos se creen que cuando vengan serán los mejores. Y dicen, yo no voy porque hay mucho hipócrita allá. Hay gente falsa y yo no quiero ser igual. Así que cuando yo vaya es porque realmente voy a ser el mejor. No, señor, eso se llama orgullo. Eso se llama soberbia. Eso se llama, como lo quiera llamar, pero no es de Dios. Usted tiene que venir así, y en la iglesia sí hay de todo, hipócritas, de todo, gente imperfecta sirviendo a un Dios perfecto. Gloria a Dios, así es. Y también encontramos esa clase de personas que dicen, yo voy a esperar que Dios me llame, que Dios me diga, tal persona, Juan, Pedro, ya es tu hora de acercarte a mí. No. Dios te está llamando a través del mensaje, a través de sus siervos, de sus hijos, a través de esta palabra que estamos impartiendo. Ese es el llamado de Dios para que te arrepientas realmente. Por eso muchas personas quieren justificarse, tal cual. Yo me he encontrado con esa clase de personas que dicen, cuando yo entre voy a ser uno de los más fuertes que va a estar allí, quizás voy a tocar allí el instrumento, pero todavía no, todavía Dios no me ha llamado. No hay justificación, amigo, que no estás en las cosas del Señor. ¿Qué estás esperando? Ah, pastor, lo que pasa es que yo tengo un primo que es evangélico y tiene 2, 3 mujeres. Oye, no te justifiques por el pecado de él, tú te vas a perder. Ay, es que yo conozco un pastor que tiene 2, 3 mujeres. Ah, es que yo conozco una tía que es peleona y es evangélica. Oye, no te justifiques. ¿Acaso cree que eso te va a valer cuando estés delante de Dios? Dios te va a pedir cuentas de usted, no de su primo, ni de su tía, ni de su abuelo, ni de su tatarabuelo. Si ellos están pecando, ellos verán. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que pedirle perdón a Dios. No importando si en la iglesia hay hipócritas, si hay gente peor. Usted busque a Dios y agárrese de la misericordia y de la gracia. No importando si otro está por ahí haciendo cosas escondidas. Usted no se va a justificar, porque más de uno se va a justificar. Ah, Señor, yo no iba a la iglesia porque en la iglesia había una parranda de hipócritas y ladrones. Dios no le va a decir, no, pues por ellos no te condeno, no. Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12 si no me equivoco,
Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ponga su mirada en Cristo, hermano. Ay, yo me voy de la iglesia porque no me abrazaban. Me voy de la iglesia porque no me dejaban cantar. Me voy de la iglesia porque no me daban oportunidad. Me voy al mundo porque... No tienes cómo justificarte. No te vas a poder justificar delante de Dios Santo. Tus justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué dice la Biblia? Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, dice, puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. En Jesús. Bueno, saltemos el paso de la justicia, porque esto es tremendo. Entonces Adán se quiere justificar, Eva se quiere justificar y Dios los castiga. Pero hay algo que quiero que sepan, porque aquí viene el plan de salvación. Yo creo que el diablo estaba feliz. Hice pecar a la creación más valiosa de Dios. La creación más valiosa de Dios somos los seres humanos. Ni siquiera los ángeles. Somos los seres humanos, la creación más valiosa de Dios. Y el diablo estaba feliz porque engañó a Eva. Pero Dios tenía un plan, el plan de salvación. Versículo 21 de Génesis 3, que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice allá? En el verso 21 dice así: y Jehová Dios hizo... Verso 21 al 3. Dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Otra vez? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí viene el plan de salvación. El as bajo la manga, le llamo yo. Parecía que Adán y Eva tendrían que ser exterminados en el momento. Oye, ellos tenían que morir porque Dios dijo: el día que coman, mueren. Pero Dios, en su omnisciencia, que sabe lo que va a pasar, repito, tenía un plan aún antes de la fundación del mundo. Dios es tremendo, glorioso. Y Dios dice: bueno, señores, les implantó el castigo, porque los castigó y Dios tiene que castigar el pecado. Los expulsó del huerto, pero antes les cambió sus vestidos. Les dijo: quítense en esas hojas de higuera. Esas son sus justicias. Ustedes no pueden cubrir su maldad. No trate de justificarte, Adán. Mira, ni siquiera te luce esas hojas. Mira, Eva, ¿qué moda es esa? No traten de tapar sus pecados con esas hojas. Eso es lo que Dios le está diciendo no sé a quién a través de esta transmisión. No trates de justificar tu pecado. No trates de tapar tu falta y decir: bueno, yo soy bueno, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito ser cristiano, no necesito pertenecer a ninguna congregación porque me creo lo suficientemente bueno para ser salvo. Amigo, quítate esas hojas que no te quedan bien. Sácate esas hojas. Eso fue lo que Dios les dijo. ¿Y qué hizo Dios? Hizo el primer sacrificio del mundo. Dice que los vistió con pieles. Y para vestirlo con pieles de animal, ¿qué tuvo que hacer Dios? Matar los animales. Mató los animalitos. ¿Por qué Dios tuvo que hacer eso? Para que los hombres miraran la crueldad de lo que hace el pecado. Alguien me preguntó: ¿por qué Dios permitió el sacrificio de los animales? Porque era una de las maneras de hacerle ver a la humanidad de cómo Dios ve el pecado. Muchos de ustedes ven el pecado, bueno, un pecadito. Pero si ustedes supieran la santidad de Dios y cómo Dios ve el pecado, al ver morir un animal, no es nada. Es una crueldad, sí. Pero para que ustedes tengan una idea de cómo Dios ve el pecado con crueldad, a Dios le ofende nuestro pecado. Dios ve el pecado de una manera tan terrible. Y por esa causa, los que rechazan al Señor, mueren en pecado,
van a la eternidad, al infierno. Repito, ese día murieron mínimo 2 animales grandes, 2 o 3 animales. Dios tuvo que sacrificarlos, matarlos y con esas pieles cubrir a Adán y a Eva. Quítate esas hojas porque no te puedes justificar. Ya tengo un plan para ustedes, Adán y Eva. Y tenía un sacrificio. Ese sacrificio ya era la sombra de lo que venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Y los vistió con pieles, los cubrió con pieles de animal. Dios dijo, ahora sí, salgan del huerto, y los castigó. Pero no los mató en el momento. Vivieron muchos años más. Amados, hoy al hablar del plan de salvación, puedo decirles que ese plan de salvación Dios lo fue mostrando en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento. El sacrificio, el derramamiento de la sangre de los animales era simplemente una tipología, era un ejemplo, una sombra de lo que realmente venía a ser nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice en Hebreos que la sangre de los toros, de los machos cabríos, nada de eso podría quitar los pecados. Eso está ya en Hebreos 9, Hebreos 7. Habla de que la sangre de los animales no pueden quitar nuestros pecados, simplemente los cubre por un tiempo. En la ley, por eso el sumo sacerdote una vez al año expiaba los pecados del pueblo y llevaba un carnero, un animalito, y lo presentaba en el altar de bronce y lo degollaba. Y la sangre que salía de ese animal era rociada sobre la tapa del arca del pacto, llamada el propiciatorio. Esto es muy profundo. Y esa sangre y todo eso era un ejemplo de lo que el Señor Jesús vendría a ser por nosotros. Porque la sangre de los animales solamente cubría los pecados del pueblo durante un año. Y al otro año se tenía que hacer otro sacrificio para poder satisfacer a Dios. ¿Por qué? Porque, repito, el pecado a Dios le causa repugnación. El pecado a Dios le causa ira. Por eso Dios tiene que castigar al pecador, porque Dios no soporta el pecado. Dios no aguanta el pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Escuche. Romanos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No lo pueden quitar. Esa sangre de esos animales solo lograba cubrir. ¿Sabe qué es cubrir? Es como yo hacer esto. Cubrir. No lo quitaba, sino que los cubría temporalmente. En cambio, la sangre del Señor Jesucristo no solamente los cubrió, sino que nos quitó el pecado y reparó nuestro corazón. Pero repito, en el Antiguo Testamento todavía el Señor Jesús no había venido en carne. Y todos esos sacrificios, todo eso que pasó, estaba dándonos un ejemplo, estaba mostrándonos el plan redentor del Padre Celestial. Por ejemplo, después que Adán y Eva fueron castigados, se levantó, vino Caín y Abel, y comenzó una generación, y había una generación de Dios justa, pero había otra generación mala sobre la tierra. Y vino la época de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único hijo, y sacrifícamelo allá en el monte Moriah. Y Abraham va y lleva a su hijo en el monte Moriah. Y el hijo le pregunta, papá, ¿vamos a hacer un sacrificio? Sí. ¿Y a dónde está el cordero? Abraham dice, Dios proveerá. Y de repente Abraham amarra a su hijo,
lo ata y lo pone en un altar de sacrificio y lo iba a sacrificar ahí en ese monte Moriah. Pero de repente Dios le dice a Abraham: Abraham, no levantes la mano contra tu hijo. He visto ya tu fidelidad. Y de repente Abraham vio que a un lado había un cordero engarzado en unos ramales. Dios proveyó el cordero y ese día no murió su hijo, sino que murió ese corderito. Y ese corderito fue sacrificado. Ya nos estaba revelando lo que Cristo venía a hacer por nosotros. ¿Sabía usted que ahí en ese monte, muchos años después, 2000 años después, fue donde murió el Señor Jesucristo? ¿Sabía usted que ahí en ese monte Moriah, el monte de la calavera, en ese mismo lugar, por ahí fue donde el Señor Jesús se entregó por nosotros en la cruz del Calvario? La Biblia habla varios ejemplos. Sadiel, por ejemplo, cuando José es tipología de Cristo. José, que era el niño, el joven que amaba mucho a su padre, y lo mandó a llevarle comida a sus hermanos, y sus hermanos lo odiaban, sus hermanos no lo querían, y cuando lo vieron, ¿qué dijeron? Allí viene, le tuvieron envidia. Cuando vieron que José pues se acercaba, ahí ellos expresaron como un gesto de: ahí viene el amado, ahí vienen a vigilarnos, vienen los ojos de mi padre. ¿Qué dijeron? Matémoslo. Así es, ellos se pusieron de acuerdo en un complot para matar a José, para acabar. Y comenzaron ellos a indagar y decir: vamos a matarlo, vamos a aprovechar que está solo y acabemos con su vida. ¿Y qué? Cuando le iban a matar, uno de sus hermanos dijo: no lo matemos, mejor metámoslo aquí en este hueco y vendámoslo. Y en vez de morir José, ¿quién murió? Una de las ovejas. Mataron uno de los corderos que tenían para hacerle creer a su padre que un animal había devorado y acabado con la vida de él. Entonces, vamos a recapitular esto. Por el hijo de Abraham, Isaac, ¿quién murió? Un cordero. Por José, ¿quién murió? Otro cordero. Otro cordero. Fíjese que la misma Biblia nos va enseñando, nos va revelando el plan de salvación. En cada época hubo un sacrificio, mostrando ya el plan de salvación de lo que el Señor Jesucristo venía a hacer. Aleluya, por nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios allá en casa? Tremendo, Sadiel. Abraham, José. ¿Qué otro caso tenemos? El caso en los tiempos de Moisés, cuando estaban esclavos en Egipto. A ver, esa se la doy a usted. Así es, pues encontramos a Moisés. El Señor le entrega a Moisés la tabla de las leyes. El Señor pues habla con Moisés y le da instrucciones claras de lo que tenía que hacer los sacrificios. Pero espera que usted se me adelantó. Génesis capítulo, Éxodo 12. Acuérdese que ellos estaban esclavos todavía. Y la última plaga, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la última plaga que cayó sobre Egipto? Los primogénitos. Dígalo fuerte. La de los primogénitos. Y pasaría el ángel de la muerte. El ángel de la muerte pasaría y todos los primogénitos iban a morir. Y la orden de Dios, ¿cuál fue para el pueblo de Israel? Que mataran un cordero y la sangre la colocaran en los dinteles de la puerta. La Pascua. Esta es la Pascua. Génesis capítulo 12, Éxodo 12, 7. Léalo usted, Sadiel, por favor. Éxodo 12, 7. Aquí hay otra tipología del sacrificio de Cristo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche... Pero espere aquí, vamos un poquito más atrás. Versículo 5. Está hablando de que tiene que ser un animal perfecto ese día. En vez de morir los primogénitos de Israel, fue matado un animal. Léalo. Dice el verso 5 del capítulo 12: el animal será sin defecto,
O sea que eso es tipología de Cristo. Cristo dice que aunque murió por nuestros pecados y se hizo maldito por nosotros, no pecó. Jesús era perfecto. O sea que este animalito tenía que ser sin defecto. Ya era una tipología del plan redentor. Continúe. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice el verso 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de ese mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre. Y tomarán de la sangre. Y la pondrán en los postes. En los 2 postes. Y en el dintel de las casas en que lo han de comer. La sangre de ese corderito fue colocada en los dinteles. Y cuando pasó el ángel de la muerte, murieron los primogénitos de los egipcios. Pero los primogénitos de los israelitas vivieron. ¿Por qué? Porque hubo un sustituto. Escriban todos esta palabra: sustituto. Sustitución. Sustituto quiere decir que ese pobre corderito pagó el precio de los primogénitos de Israel. Y por eso ese día el ángel de la muerte, a donde veía la sangre, no entraba. ¡Wow! Esto es tipología de Cristo. Por eso nosotros tenemos la sangre del Cordero de Dios, y el pecado y la muerte no nos domina, porque tenemos la sangre de Cristo. Es precioso y wow, Pastor José Manuel, y esto viene encajando desde el principio. Siempre hubo alguien que sustituyera, alguien que pagara. Siempre hubo alguien que pagara el precio. Vimos al principio, para recordar un poco. A ver, recapitulemos. Vemos al principio, pues Dios mata unos animales para cubrir a Adán y Eva. Mueren los animalitos, sustituyendo la muerte física en ese momento de Adán y Eva. Después vino ¿quién? Y allí vamos viendo la de José, que fue la que vimos. Abraham en el monte Moriah. No muere su hijo, sino que un corderito lo sustituye. Así es. Y luego por José muere esta oveja o animalito, también pagó por la vida de José, para que José viviera para el plan redentor que ya Dios tenía para guardar. Luego, ahora vemos que para proteger los primogénitos de Israel también era necesario un sustituto, un animal pagó. Y hubo otro derramamiento. Fíjese que en todos se hizo derramamiento de sangre, porque ¿qué dice Hebreos 9:27? Léamelo rápido. Hebreos 9:27. Porque usted dice, ¿por qué se tiene que derramar sangre? Porque es la única manera, escúcheme, porque la vida está en la sangre. Sí, y al haber un sacrificio, gloria al Señor, en ese momento nuestros pecados son completamente remitidos, son pagados. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Qué bueno y qué extraordinario es saber que por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, usted y yo, amigo, hemos sido redimidos. Y repito, todo empezó desde el principio. Dios mostrándonos su misericordia, Dios mostrándonos su amor, y viendo esos capítulos de la Biblia, como Abraham, como Moisés también cuando recibió la ley. Ya les voy a mostrar. Moisés cuando recibió la ley, gloria al Señor, se le fue dicho, gloria al Señor, que de una manera gloriosa, que de una manera poderosa, tenía que matar un cordero, un macho cabrío. ¿Para qué? Para expiar los pecados del pueblo. Qué importante es el poder de la sangre de Cristo, porque es ahí donde vemos la redención. Si Jesús no derrama su sangre, nuestros pecados no hubieran sido remitidos. Así es. Era importante y diríamos era lo principal, la tipología que vemos en esto de Moisés, cómo enfoca en lo que vino a hacer Jesucristo. Jesucristo, pues era necesario que derramara su sangre
Era una sangre inocente, una sangre pura por todos los pecadores. Eso es impresionante. Mira lo que pastor. dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era el 22, no el 29. Otra vez, léalo usted ahora. Verso 22. Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué significa remisión, Satiel? ¿Qué significa remisión? ¿Cómo así que sin derramamiento de sangre no se hace remisión? ¿Cómo es eso? No diga que lo corché. No me diga. Remisión es pagar. Remisión es pagar. La sangre de Cristo fue dada en pago. Yo te doy mi sangre y tú me das las almas. Jesús pagó. Nosotros fuimos redimidos. Nuestros pecados fueron remitidos por la sangre derramada en la cruz. Entonces fíjese que ese plan redentor Dios nos lo viene revelando desde el Antiguo Testamento. Pero no vamos a extendernos mucho. Vamos a entrar en el momento donde se gestó el plan. Pero antes, déjeme aclararles algo. Dios dio la ley a Moisés en el monte Sinaí. Dios dio la ley y había que cumplir la ley, los mandamientos, para recibir la salvación. Pero ningún hombre pudo cumplir la ley. Hay quienes dicen que hay que guardar el sábado. Hay quienes dicen que no hay que comer cerdo porque la ley lo dice. Hay quienes les gusta guardar partecitas de la ley. Pero, señores, nadie ha podido guardar la ley. Humanamente es imposible. Las exigencias de Dios, los estándares de Dios, humanamente no podemos llegar. Dios es tan santo. La santidad de Dios es un atributo tan poderoso que para poder llegar a lo que Él quiere es imposible humanamente. Por eso, ¿qué hace Dios? La Biblia dice que hay una tipología de esto que voy a hablar. Cuando Dios estableció allá en Levíticos capítulo 16, Levíticos 16 habla del día de la expiación. Solo les voy a hablar una partecita de la expiación. Estaba el arca del pacto, una caja de oro, y en esa caja de oro, dentro de la caja de oro, ¿qué había? Sadiel, ¿qué había dentro de la caja? Pues estaba la vara de Aarón, Ajá. estaban las tablas de la ley, Ajá. y el maná. Bueno, entonces estaban las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Y encima de esa caja estaba tapada por una tapa, y esa tapa, la tapa del arca, se llamaba el propiciatorio. Así se llamaba la tapa, propiciatorio. Y a los lados del propiciatorio habían 2 ángeles, querubines. Dos querubines de oro, bonitos, así, mirando hacia la tapa, mirando hacia la mitad del arca. Y esa arca estaba en el lugar santísimo. Era un tabernáculo, el atrio, el lugar santo, un cuartito y otro cuartito más adelante que es el lugar santísimo. Ahí nadie podía entrar sino el sumo sacerdote. Una vez al año se expiaban los pecados del pueblo. Y dice la Biblia que el sumo sacerdote agarraba la sangre del animalito y la llevaba al lugar santísimo y la rociaba, ¿cuántas veces? 7 veces. 7 veces, así, sobre la tapa del propiciatorio, la tapa del arca. 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y eso lo hacía, pero repito, eso era la sombra de lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Qué significa el propiciatorio? Escuchen esto. Miren acá lo que voy a hacer con mis manos. Aquí está la caja, el arca. Dentro del arca estaba la ley.
nosotros no podemos guardar la ley. ¿Por qué? Porque arriba están los dos querubines y la Biblia dice, en varias partes ahí de los profetas, que Dios habita en medio de los querubines. Los querubines significa la gloria de Dios, la presencia de Dios. Pero que nosotros para llegar a la gloria de Dios necesitamos la ley. Y como nadie pudo cumplir la ley, imagínense, ninguno de nosotros tuviéramos acceso a la gloria. Solo un sacrificio de alguien perfecto nos podría reconciliar con el Padre. Wow. Y esas 7 veces que el sacerdote rociaba la sangre en la tapa del propiciatorio, estaba ejemplificando el sacrificio de Cristo. ¿Sabía usted que del cuerpo de Cristo, de 7 partes del cuerpo de Cristo salió sangre? Santo Dios. A ver, vamos a contarlas. Salió sangre del sudor, 1. Ayúdame a contar. Salió sangre de la cara porque le rasgaron la barba. 2. Duro. 2. Salió sangre de las espaldas. Son 3. Porque le latigaron las espaldas y el cuerpo. 3. Salió sangre de las manos cuando le clavaron los clavos. 4. Le clavaron los pies. 5. Ah, qué cosa terrible, ¿no? La corona de espinas. Le clavaron la corona de espinas, salió sangre de su cabeza. 6. 6. Y le colocaron una lanza en el costado y le clavaron la lanza. 7. De 7 partes del cuerpo de Cristo salió sangre. Ahí están. Tremendo. El sacerdote rociaba 7 veces sangre en la tapa del propiciatorio. Todo eso era sombra de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué en la tapa del propiciatorio? ¿Qué significa propiciación, Satiel? ¿Qué significa propiciatorio? ¿Qué es esa palabra? Porque muchos dicen, bueno, ¿y qué es eso de propiciatorio? Propiciación se refiere a apartar la ira mediante la realización de un acto justo. La propiciación significa pagar por algo. Por ejemplo, el Señor pagó en la cruz los pecados de la humanidad. La propiciación fue que Cristo fue mi sustituto. Pagó el precio que merecen mis pecados. Él satisfizo la ira del Padre. Dios debe castigar al pecador. ¿Y qué hace Jesús? En vez de yo pagar por mis pecados, Jesús va a la cruz. Fue mi propiciación. Fue y satisfizo la ira del Padre. Sobre él cayó toda la ira. Y por eso ya la ira de Dios no está sobre mí, porque yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Por eso los cristianos no vamos al infierno. Nosotros los cristianos no vamos al infierno, no porque nos vistamos A o B, no porque diezmemos o ofrendemos. No vamos al infierno no porque cantemos o no cantemos. No vamos al infierno porque recibimos a Jesucristo y ya la ira del Padre no está sobre nosotros. Ya Jesús pagó. ¡Wow! No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Él pagó. Él fue mi propiciación. ¡Wow! ¡Qué precioso esto, Sadiel! Es precioso entender que no por lo que nosotros hagamos, lo que la gente pueda hacer, sino que ya hay uno que ya hizo, uno que fue perfecto, uno que pagó. Es impresionante ver cómo esta tapa representa lo que es el cuerpo de Cristo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pagó por nosotros y que nosotros podamos tener, o sea, el castigo de nuestra paz, dijo Isaías, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos sanados. O sea, hay para nosotros beneficios por lo que Cristo hizo. Escúchenme, cristianos, cuando ustedes aceptan al Señor Jesucristo, ya la ira del Padre no viene sobre usted. ¿Por qué? Porque ya Él descargó toda la ira del pecado sobre uno solo. Hay un versículo que dice, si por un hombre entró el pecado al mundo, Adán, ahora por un hombre también, todos fuimos hechos justos, Jesucristo. Por Adán todos estábamos perdidos, condenados al infierno, todos.
Pero cuando vino Cristo, por un hombre también entró la vida. Por un hombre entró la muerte del mundo. Pero por un hombre, Jesucristo siendo divino, también se hizo hombre. 100% divino, 100% Dios. ¿Y por qué? Porque en la tierra no había nadie justo, nadie perfecto. Entonces, ¿qué hace el Padre? Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, siendo la segunda persona de la Trinidad, se despoja. Ya vamos a leerles ese versículo, acuérdenme que está ya en Filipenses. Se despojó de sí mismo. Pero antes, escuchen este versículo. Dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo. Escuchen, por tanto como el pecado entró en el mundo. Por un hombre. Por un hombre. Y por el pecado la muerte. ¿Y qué? ¿Cómo se llamó ese hombre? Adán. Adán. Y por ese pecado entró la muerte, entró la enfermedad, la depresión, la ansiedad, la desgracia entró. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres. Por causa de ese pecado, eso se extendió hasta el día de hoy. Todos los que nacemos aquí en la tierra, nacemos bajo esa maldición del pecado. Y dice por acá, dice el verso 19. ¿Qué dice? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, Ajá. así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién fue el que obedeció? ¿Quién fue ese uno? Cristo Jesús. El Señor Jesucristo. Por Adán estábamos todos fritos, destruidos, acabados. Pero por Cristo, cuando vengo a Él, recibo vida. Ya la ira del Padre no viene sobre mí. Por eso es que una persona cuando no recibe al Señor Jesús y muere, va al infierno, por más bueno que sea, por más religioso que sea. Si usted no tiene a Jesucristo en el corazón, usted va a recibir la ira de Dios en el infierno. Pagarás para siempre tu pecado. Estarás lejos de Dios. Por eso es la insistencia de los predicadores, para que la gente reciba al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amigo que me ve, debes recibir al Señor en tu corazón. Decirle, Señor, ven a mi vida. Cuando recibes a Jesús, lo aceptas en tu corazón y le pides perdón por tus pecados y reconoces que estás mal delante del Padre y reconoces que mereces el infierno, pero que aceptas al Salvador, en ese momento la ira de Dios ya no caerá sobre ti, porque ya Cristo la pagó en la cruz. Eso es esa es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay un versículo que quiero que leas, Adiel. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Gracias, Padre. Esto es precioso. Primera de Juan capítulo 2 verso 2. Escuchen, Primera de Juan capítulo 2 verso 2. Estamos hablando sobre el plan de salvación. ¿Qué dice? Dice así, y Él es la propiciación. Escuche, y Él está hablando de Cristo. Y Él es la propiciación, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué precioso! Amigos, Él es nuestra propiciación. Él satisfizo la ira del Padre. Él pudo aplacar la ira. Nosotros no podemos aplacar la ira de Dios, por más buenos que seamos. Hay gente que cree que por sus obras ya no merecen el castigo. No, por más que hagamos cosas buenas, el único que puede y cumplió la ley al punto fue Cristo. Cristo sí cumplió la ley. Cristo vivió en santidad. Él fue el único que pudo cumplir los estándares del Padre. Y por eso el sacrificio de Cristo fue aceptado por el Padre. Ese fue el Cordero perfecto. El Cordero sin ningún defecto que fue a la cruz. Y ese sacrificio sí, repito, aplacó la ira del Padre. Cuando yo vengo a Cristo, Cristo me reconcilia con el Padre. ¡Wow! Por eso dice la Biblia que la sangre de Cristo abrió el camino. Usted y yo no teníamos acceso para hablar con el Padre. Antiguamente solo había una persona que hablaba con Dios. Era el sumo sacerdote. Nadie más podía hablar con Dios. Y el sumo sacerdote salía
y le hablaba al pueblo lo que Dios le decía a él. Cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre nos reconcilió. ¿Qué le parece? Extraordinario y demasiado perfecto el hecho de saber que ahora podemos ir confiadamente al trono de su gracia, tal como lo dice Hebreo. Acerquémonos pues confiadamente. O sea que la muerte de Cristo nos abrió el camino para nosotros tener nuevamente esa comunión personal con el Señor. Qué bueno. Segunda de Corintios 5:19. Escuchen esto. Jesús vino a la tierra para reconciliarnos con el Padre, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros no teníamos acceso al cielo, no teníamos acceso a sus promesas, no teníamos nada que ver en el plan redentor. Escúcheme. Aunque sí, déjeme aclarar algo. Cuando Dios forjó el plan redentor, pensó en nosotros, sí. Pero cuando digo que no teníamos nada que ver, es que estábamos en pecado y no podíamos volvernos a Dios de nuestra manera. Entonces, ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo y a través de ese sacrificio nos reconcilia. ¿Qué dice la Biblia? Voy a leer 18 y 19, pastor. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Sí, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y todo esto, despacio, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que cuando Jesús murió en la cruz y fue nuestro sustituto, en ese momento nos reconcilia con el Padre. Por eso tú y yo podemos hablar con Dios en el baño, en el bus, en la cama, en la iglesia. Tenemos acceso directo. Y déjenme derribar un paradigma religioso. Jesús dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Allá en 1 Timoteo, ayúdeme, dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Usted no necesita orarle a María. Usted no necesita orarle a San Pedro ni a San Alfredo. Usted no necesita orarle a San Sadiel, a Santa no sé qué, porque eso es lo que enseña la religión. Dígale a San Antonio y San Antonio le dice a San Alfredo, y San Alfredo le dice a San Lucela, a Santa Lucela, y Santa Lucela le dice oiga, usted no necesita decirle a los santos, a los que ya murieron, que a San Pedro, que a San Pablo. No, pida al Padre en el nombre de Jesús. Él es el único acceso al Padre. Él es el único camino al Padre. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas recibir a Jesús en tu corazón. Él es el único camino. No hay otro camino. Ni María, ni ningún otro santo. El único que murió por ti fue Cristo Jesús en la cruz. A Él tienes que adorar. A Él tienes que exaltar. Respetamos a María. Yo predico sobre María, pero no adoramos a María, ni le pedimos a María, ni a los ángeles, porque eso está prohibido por la palabra. ¿Qué dice? Dice 1 de Timoteo capítulo 2 en el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Un solo mediador. Y perdóneme usted, amigo, amiga, que tiene altares donde coloca a María. Primero, que no es la Virgen María, porque María tuvo más hijos, y en el momento que nació el Señor Jesucristo, María dejó de ser virgen. Eso de la virginidad eterna de María es una doctrina de la iglesia tradicional puesta en hace pocos años, pero eso no está en la Biblia. Eso de que María subió al cielo como Cristo, eso no está en la Biblia. Es la tradición que quieren endiosar a María para quitarle el lugar a Cristo.
Cristo sí murió por usted en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo sí ascendió a los cielos, puro, sin mancha. Gloria al Señor. Nosotros hablamos muy bien de María, no la rechazamos. Al contrario, era una mujer obediente. Pero mismo el ángel le dijo a María, Dios te salve. Y la palabra Dios te salve María está en futuro. Ella también necesitó salvación. Ella no era un ser inmaculado como muchos lo creen. María también era una mujer en medio de su obediencia imperfecta y que necesitó también ser redimida. Pero no podemos pedirle a María, no podemos adorar a María. Eso es pecado. ¿Qué dice la palabra? En el libro de Éxodo, no te harás imágenes de lo que hay arriba en el cielo ni en la tierra, ni las adorarás ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Amigos, no se trata de religión, se trata de escudriñar la palabra de Dios. Es a través de Jesucristo que usted va al cielo. Es a través del Señor que murió por ti. Cuando usted le pide perdón por sus pecados y le dice, Señor, ven a mi vida, Él viene y te limpia con esa sangre que Él derramó por ti. Y ya no tienes que ir a recibir la ira de Dios en la eternidad. El día que mueras te vas con Él. El día que mueras te vas al cielo. ¡Wow! O sea que nosotros somos salvos no por buenos que seamos, sino por lo que el Señor hizo cuando lo recibimos. Esto es un poco difícil de entender para los religiosos, porque los religiosos siempre quieren tener un mérito. Bueno, sí, Jesús murió por mí, pero mire mi pelo. Sí, Jesús murió por mí, pero mire mi falda. Sí, Jesús murió por mí, pero mire, si usted hace eso, es como una ofrenda, es porque ya el Señor te salvó y usted en un acto de agradecimiento se cuida y viste de una manera piadosa, es porque ya usted recibió algún cambio, alguna regeneración. Pero eso, ahí no está la salvación. Muchos descansan su salvación en las obras. O sea que en vano murió Cristo. No, yo me salvo porque diezmo. No, yo me salvo porque ofrendo. Yo me salvo porque tomo Santa Cena. Usted es salvo porque recibió a Jesucristo como su Salvador y Él te va transformando y regenerando. Ninguna obra te puede salvar. La iglesia tradicional enseña que las obras nos hacen tener algún mérito para el cielo. No hay mérito. Mírenme, amigos, nosotros los seres humanos no tenemos ningún mérito en la salvación. Ay, pastor, pero es que yo hago tal cosa. No, si usted la hace es porque el Espíritu de Dios te dio el poder para hacerlo. Si usted se santifica, cuerpo, alma y espíritu, es porque Él, su poder, lo ha hecho. Usted no tenemos mérito. No podemos llegar arriba al cielo y decir, hey Dios, creo que me merezco la salvación porque yo era muy buena gente allá abajo. No. Y llegaremos allá por lo que Él hizo en la cruz. Es precioso entender esto tan perfecto. Yo creo, Pastor José Manuel, que mucha gente está recibiendo esta palabra. Hay mucha gente que se está derribando paradigmas en su cabeza, en su mente. Yo quiero aclarar algo, no quiere decir que no debemos hacer obras. No, hay que hacer las obras. Porque cuando uno es salvo, por naturaleza uno hace obras. Uno ayuda al pobre, eso son buenas cosas. Dice Santiago, ¿no? Muéstrame tus obras. ¿Tienes fe? Muéstrame tus obras, pero no para salvación. Escuchen, no se confundan. Todo cristiano hace obras. ¿Por qué? Porque ya ha sido regenerado, ha sido transformado y su naturaleza le inclina a hacer buenas obras, porque ya es salvo. Pero esas obras no son para salvación, sino ya porque es salvo y el Espíritu Santo que mora en él le hace ser benigno, buena gente, ayuda al pobre, se comporta bien, trata de vestir piadosamente. ¿Por qué? Porque ya es salvo. Esto es algo precioso. Porque hay gente que dice, bueno, entonces no hay que hacer obras. No, hay que hacerlas. Y repito, hay veces ni siquiera se las pueden escribir. Usted las hace de una manera natural.
O sea, eso sale espontáneamente. O sea, la persona misma, como un acto de agradecimiento, podríamos decirlo, Pastor José Manuel, el hecho de que seamos salvos, pues como agradecimiento a Dios simplemente nos nace, el Señor pone el sentir en nosotros de ayudar a la gente, de como usted dijo, quizá de vestir de una forma, de hablar decentemente, o sea, ciertas cosas que ya hacemos, nos nacen espontáneamente por el cambio que ya el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Eso es precioso. Qué lindo. Señores, esto es precioso. Cuánto dan gloria a Dios por la salvación. Cómo Dios gestó desde el principio de la creación el plan de salvación. Mira, qué lindo. Él ya tenía un plan para salvarnos. Nadie, ninguno de nosotros merecíamos el cielo por más bueno o por más obras que hubiéramos hecho. Dice la palabra que Él mostró su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amigo que me ves, hermana que me ves, dele gracias a Dios por ese plan que Él tuvo. Dice que Él gestó este plan aún antes de la fundación del mundo. Qué cosa tremenda, ¿no, Sadiel? Dice que el Señor Jesucristo ya antes de la fundación del mundo, Dios el Padre tenía planeado enviarlo para morir por nosotros. Así es, perfectamente. Ya había un plan B totalmente diseñado a favor de todos nosotros, porque ahí entramos nosotros, esta generación de este tiempo, aunque estamos en el tiempo de la gracia, pues precisamente porque ya Dios tenía un plan desde un principio. Imagínense que los primeros hombres, Adán y Eva, hubieran muerto y Dios hubiera raído de la tierra, hubiera acabado con ellos, ¿dónde hubiésemos quedado nosotros? Mas sin embargo, ese plan de justificarlos, de llevarlos, de perdonarlos, ese plan pues de redimirlos nos alcanzó a nosotros, y en este tiempo, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos decir: Señor, gracias, porque realmente es impresionante lo que has hecho, y no por obra para que nos gloriemos, no por lo que hagamos, sino ya por lo que tú hiciste por nosotros. Eso nos lleva al regalo de la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primera de Pedro, capítulo 1, gloria al Señor. Lea el 19, lea el 20. Escuchen. Dice así la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Wow, qué precioso. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Aleluya, escuchen esto, señores. El plan de salvación estaba antes que Dios creara el mundo. Estábamos en la mente de Dios. Dios sabía que estábamos perdidos. En su omnisciencia, entonces Dios preparó un plan. Repítalo de nuevo, escuchen esto. Primera de Pedro 1, 19 y 20. Sino con la sangre preciosa. Leas el 18, ¿qué dice el 18? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos. Por eso es que de aquí donde yo me baso, que los postreros tiempos comienzan desde la muerte del Señor Jesucristo. Desde ahí son los postreros tiempos. Pero desde ese día, cuando Cristo muere en la cruz, a partir de ese momento se manifestó el plan. Se gestó completamente el plan redentor que fue gestado. Fue hecho el plan, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¡Wow! Su amor es eterno. Por eso es que Dios nos ama desde la eternidad. Él pensó en nosotros y por eso cantamos, por eso le adoramos, porque Él nos amó y preparó un plan para salvarnos.
Usted se imagina, Sadiel, donde Dios no haya preparado ese plan, estuviéramos perdidos. Ahora, yo siempre lo he resaltado, ahora entiendo Juan 3:16, donde dice que Dios, porque de tal manera Dios amó a este mundo. ¿Cómo no lo amó? Si antes de crearlo ya tenía un plan para rescatar al hombre que le iba a fallar. Así es, ahí vemos completamente el amor de Dios reflejado en su Hijo al enviarlo. Y por amor, porque Pedro lo dice, por amor de vosotros. Cuando leímos el final del texto dice, por amor de vosotros, dice el verso 20. Y eso recalca lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. O sea, cuando dice amó, es una palabra que está desde antes. Tremendo. Así es. Amigos, quizás alguien me está viendo. Usted necesita recibir al Señor Jesús en su corazón. Él está permitiendo que usted escuche estas palabras. ¿Llevamos cuánto predicando? Yo creo que llevamos más de 1 hora predicando, hablando del plan y cómo en el Antiguo Testamento Dios daba señales de lo que venía a hacer el Señor. Lo vimos en Abraham, desde Adán, Abraham, José, los esclavos cuando estaban allá en Egipto, con la sangre del dintel de la puerta. Después la ley, cuando vino la ley y la expiación. Vea cómo el Dios vivo venía mostrando ya su plan, mostrando. Y lo más precioso es que ya cuando Jesús derrama su sangre, ya no se necesita más sacrificio por los pecados. Ya no más. Antiguamente un sacrificio al año se tenía que hacer para expiar los pecados. Y no los quitaba, los cubría. Ya con el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Escúcheme en esto. Cuando usted viene a Cristo, Él te perdona tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Lo que tienes es que cuando peques, te arrepientas inmediatamente y el Señor te perdona. Tus pecados ya fueron quitados, ya fueron sacados. Ya Él los perdonó, ya no habrá más sacrificio por los pecados. El sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. Usted que dice, ay pastor, yo me convertí a Cristo pero volví a pecar. Entonces, arrodíllese o levante las manos, dile, Señor, perdóname, te fallé, y reciba el perdón, porque eso ya está garantizado. No se sienta indigno, ay, ya el Señor no me va a perdonar. Siempre habrá perdón. ¿Quiénes se pierden? Aquellos que perduran en su pecado, aquellos que rechazan a Jesucristo como su Salvador, aquellos que quieren llegar al Padre con su religión, con sus esfuerzos, aquellos que quieren la salvación sin Cristo. Oiga, no hay salvación sin Cristo, no hay religión que te salve, no hay otro camino que te salve. Solo Jesucristo puede salvarte. El que pagó, el que pudo satisfacer la ira del Padre, el que pagó el precio por nuestro pecado. No hay otro camino. Escúcheme, no hay otro camino. Proverbios 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, rectos, pero el final es camino de muerte. Ninguna religión te puede salvar. Ningún otro Dios inventado por los hombres. Nada de eso te puede salvar. Solo Jesús, tienes que recibirlo. Estás todavía a tiempo, amigo que me ves. Necesitas pedirle perdón, decirle, Jesús, no te veo, pero sé que tú eres real. Ven a mi corazón. Recibo este chance que me das, esa gracia, ese regalo de la salvación. No tienes que hacer absolutamente nada, solo creer, abrir tu corazón. Satiel. Hebreos capítulo 10, verso 12, pastor, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, una vez y para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Bendito sea Dios. ¿Están viendo? Ya el sacrificio de Cristo fue perfecto. Él no tiene que volver a morir. Ya pagó el precio. Él dijo, consumado, consumado es. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido
perdonados. Así que, un ejemplo, si yo te digo, Sadiel, ya te pagué el almuerzo, tienes que simplemente ir a almorzar. Porque nada sirve que yo te pague el almuerzo y si usted no va a comer, de nada sirve el pago que yo hice. Se pierde la plata. Cristo ya pagó por tus pecados, pero si usted no viene a Él, no va a recibir. ¿Escuchó eso? Hay cristianos que no volvieron a la iglesia porque se sienten acusados por su pecado. Ay, ya Dios me rechazó. Ay, ya Dios me desprecia. No, vuélvete a Él. Ya fuiste perdonado, pero si no vienes a Él, ¿cómo quieres ser restaurado? Él no te ha desechado. Él tiene muchos planes contigo. Vea qué precioso. Podríamos hablar toda la noche del plan de salvación. Pero quiero que me escriba quién recibió la palabra. Quiero que me escriba quién recibió, aleluya, esta palabra y tuvo al menos una idea del plan de salvación. De que fue necesario que alguien perfecto muriera por nosotros. De que fue necesario un derramamiento de sangre. Fue necesario un sacrificio. No habría, repito, si Jesús hubiera muerto de otra manera, no se hubiera cumplido el plan redentor. Por eso Él tuvo que derramar toda su sangre. Cuando le clavaron la lanza, le salió sangre y agua. Y científicamente cuando sale sangre y agua es porque ya no hay más sangre. Ya no hay más sangre. Jesús derramó toda su sangre porque era la única manera de redimirnos. Él pagó el precio. Gloria al Señor. Dios es amor. Él nos ama. Él te ama. Y yo sé que muchos hoy han recibido. Quiero preguntar si hay alguien que quisiera hoy volverse al Señor. ¿Estás apartado? O quizás nunca has recibido al Señor en tu corazón y le gustaría hoy arrepentirse. ¿No le gustaría hoy entregarle su corazón al Señor? ¿No le gustaría hoy recibir a ese sustituto? Él pagó por usted. Usted no tiene que ir al infierno. Ya hubo alguien que pagó el precio. Simplemente tienes que recibirlo hoy en tu corazón. Recíbelo. Abre tu corazón. Dile, Señor Jesús, perdóname. Perdóname, soy un pecador, merezco el infierno, pero hoy me he enterado que tú pagaste el precio y quiero darte gracias y quiero darte mi vida. Creo en ti, Señor Jesús. Repite conmigo, creo en ti, Señor. Creo en ti. Ven a mi corazón. Te pido que mi nombre sea escrito en los cielos. Sálvame, Señor. Salva mi alma. Límpiame de todos mis pecados. Gracias por ser mi sustituto. Repite conmigo. Gracias por ser mi sustituto. Gracias por ser propicio, por aplacar la ira del Padre. Gracias por justificarme ante el Padre, porque mis justicias jamás hubieran podido justificarme ante Dios. Pero gracias a morir por mí, al morir por mí, ahora yo tengo acceso al cielo. Vamos, dilo conmigo allá en casa. Gracias, Señor, por morir por mí. Gracias por perdonarme. Transfórmame. Hazme una nueva criatura. Prepárame para el cielo. En el nombre de Jesús. Yo siento que hay personas que hoy han recibido salvación. Hay personas que hoy han recibido un renuevo. Personas que hoy se dieron cuenta que esto no es así por así. Mucha gente, muchos cristianos piensan que ya Cristo vino y murió, pero no, esto ya venía desde antes de la fundación del mundo. Esto ya era un plan, porque Él pensó en ti aún antes de nacer. Él pensó en ti aún antes de nacer. Voy a orar por usted que se reconcilió con el Señor. Y todos los cristianos que me ven, agradezcan al Señor por la salvación. Agradezcanle. ¿Qué podemos hacer? Servirle. Usted dice, pastor, ¿y qué más hago? Sírvale. Cántele, adórele. Comparta el evangelio con otra persona. Es lo único que podemos hacer. Ya estamos salvos.
Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos hizo entender. Ya no podemos hacer algo más para salvarnos más. Ya todo está consumado. Ore. Mantenga comunión con Él. Cante. Estudie la palabra. Comparta el evangelio con el que no tiene esta luz que usted tiene. Es lo mínimo que podemos hacer, repito, lo mínimo. Dedicar nuestro tiempo para compartir de Cristo a otro. ¿Qué tal si le compartes esto a otra persona y le dices, oye, Dios pensó en ti antes de la fundación del mundo? ¡Wow! ¿Qué tal si le dices a alguien, mire, Él fue tu sustituto, tú no tienes que ir al infierno, ella pagó el precio? ¿Qué tal si le dices esto a alguien? Recíbelo en tu corazón. Precioso, preciosa es la palabra. Padre, gracias por la palabra. Gracias por morir por mí, por ser mi propiciación, por ser mi sustituto. Gracias por escogerme. Gracias, Dios. Gracias por abrirme el entendimiento de este plan tan maravilloso. Gracias por quitar mis hojas de higuera y vestirme del Señor Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo a los romanos, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Gracias por vestirme del Señor Jesús, de tu justicia, no la mía. Gracias por lavarme con la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz, Padre. Y por esa sangre tengo acceso. Ese es mi pasaporte para entrar al cielo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Porque por más que nos queramos apartar, por más que queramos desanimarnos, tú nos has comprado, somos tu propiedad. Y ahora entiendo, Señor, que tú siempre estás ahí para levantarnos, para animarnos, para fortalecernos. Por eso te pido, Señor, aumenta nuestra pasión por ti, Señor. Apaciónanos por tu palabra, apaciónanos en tu presencia en el lugar secreto. Apaciónanos por ti, Señor. Ayúdanos a compartir el evangelio al pecador, porque quizás alguno de ellos ha sido llamado, Señor, porque tu palabra lo dice, que tú eres la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los de nosotros, sino por los de todo el mundo. Ayúdanos a compartir de ti, Señor, que no nos dé pena, que no nos dé vergüenza, que prediquemos tu palabra, aunque no nos crean, aunque se burlen, que podamos compartir esto tan maravilloso, que el creador del universo se atrevió a venir a la tierra y despojarse de todo por amor a mí. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. No tenías por qué hacerlo, pero me amaste tanto, Padre. Porque así lo dice tu palabra, que el Padre en Jesucristo vino para reconciliarnos. Gracias, Padre. Gracias por ese plan. Gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por guiarme y mostrarnos el camino. No tenemos palabras como agradecerte, Señor. Si hay alguien que me ve en este momento y no es salvo, Señor, ábrele el entendimiento para que no se pierda, para que reciba la salvación hoy, Señor. Y más cuanto ahora que estamos en los tiempos finales. Más cuanto ahora, Señor, que pronto vienes y estás despertando a los tuyos. Estás levantando a los tuyos, porque el tiempo se acaba, Señor. Añade cada día los que han de ser salvos. Y si alguien me ve, Señor, y hacen parte de tus ovejas, atráelo a ti hoy. Quítale los vicios,
Quítale el pecado, quítalo de esa inmundicia y tráelo a ti, Señor, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre, por amor de tu nombre. Te pido, Señor, por la salud de tus hijos. Sana, Señor, si hay alguien enfermo en este momento. Úsame con poder. Y en el nombre de Jesús llamo fuera toda enfermedad, toda dolencia, todo malestar, todo síntoma. Fuera en el nombre de Jesús. Todas las células cancerígenas se restauran ahora y se disipan, se deshacen y desaparece el cáncer ahora. En el nombre de Jesús, todo cáncer en el estómago, todo cáncer en el seno, en los ovarios, en la próstata, en la matriz, sea donde esté, Cristo pagó el precio. Y ahora mismo en el nombre de Jesús se va ese dolor, ese cáncer desaparece, ese bulto pierde volumen, ese tumor, todo lo que está produciendo ese cáncer ahora se destruye en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tiene el COVID-19, el coronavirus, en el nombre de Jesús se va. Esa fiebre se va de ti, se despejan tus vías respiratorias. Por su llaga fuimos curados. Por sus llagas fuimos sanos. Saldrás de ahí y glorificarás al Señor. Te levantas del lecho de la muerte. Todo problema en el corazón, se destapan las arterias. Se destapan las arterias. Ahora mismo todo problema en el corazón, todo soplo en el corazón, toda fatiga, todo lo que está queriendo provocar un preinfarto, un infarto, fuera en el nombre de Jesús. Sana, Señor, esos pulmones, esa garganta, esos ojos. Sana, Señor, ese problema que está allí en los huesos. Levántalos, Dios. Sana tu pueblo, Señor. Por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos sanados. Señor, sea quien sea, tú no haces acepción de persona. Obra milagros ahora. Obra milagros. Obra milagros. Sanidades, liberaciones. Echamos fuera todo espíritu de maldad, de brujería, de hechicería. Están destruidos en el nombre de Jesús. Tomen la bendición de Dios. Tomen la victoria en el nombre de Jesús. Hay milagros. Testifiquen ahora. Personas sanadas, testifiquen. La gloria es para Dios. Testifiquen. Amados, gracias por acompañarnos. Gracias por escuchar la palabra y recibir esta oración. Ha sido un placer, ha sido una honra poderles acompañar durante estos minutos y orar. Sentimos la presencia de Dios, provisión de Dios para el pueblo de Dios. Muchas gracias. Sadiel, despídase. Bueno, a los hermanos, gracias por estar con nosotros allí conectados. Yo sé que muchos recibieron bendiciones y victorias. Bueno, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes las bendiciones del Señor. Que el Señor les bendiga. Que Dios les bendiga, amados. La paz del Señor Jesucristo. Un abrazo. Oren por nosotros también. Amén. Dios les bendiga.